Buenos días, soy el doctor Miguel Jesús López Serrano, profesor del Departamento de Didáctica Específica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba y voy a presentar la ponencia titulada La didáctica de las ciencias sociales mediante narrativa en el grado de educación primaria. Como es bien sabido, el cuento tradicional es uno de los recursos pedagógicos más utilizados en el aula como medio de transmisión de historias, de valores, de conductas sociales, entre otros muchos aspectos. Y es por ello que a lo largo de estos breves minutos vamos a abordar su efectividad como recurso didáctico aplicado a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Es por ello que hemos dividido esta breve intervención, en estos 4 apartados que tienen en pantalla, que son introducción, metodología, resultados y conclusiones. En este primer apartado haremos una breve introducción de la práctica que vamos a presentar. Es innegable la necesidad de incorporar el pensamiento histórico y el pensamiento crítico desde las edades más tempranas en el proceso que conlleva la educación formal. Con este objetivo en mente, vamos a plantear una experiencia educativa para los estudiantes del grado de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Córdoba en España en el área de la didáctica de las ciencias sociales y que está fundamentada en la invención y en la exposición de diversos cuentos narrativos relacionados con contenido, con temáticas tocantes con las ciencias sociales. Como formadores de los futuros docentes de educación primaria en la ciudad de Córdoba, hemos creído necesario intentar buscar respuestas que nos ayuden a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, pues a través de una pequeña innovación pues que nos permita optimizar las tareas de enseñanza-aprendizaje a través de la percepción que tiene nuestro alumnado sobre la actividad docente planteada. Como hemos comentado, el cuento, ya sea en su formato tradicional o como creación novedosa o actual, es una de las herramientas académicas más utilizadas en el aula de educación infantil y sobre todo en primaria como medio de transmisión de historias, de valores y de conductas sociales a lo largo del tiempo, entre otros muchos aspectos. Y es por ello que en estos minutos vamos a abordar esa reflexión crítica tan necesaria entre los diferentes contenidos que caracterizan las ciencias sociales y que están abordados en esta práctica que, así pues, en esta contribución se expone un ejemplo de buenas prácticas en el uso, adaptación y creación de cuentos narrativos aplicados a los distintos contenidos de la didáctica de las ciencias sociales para trabajar en el aula de educación primaria. Es por ello que creemos que se ha evidenciado la importancia de trabajar un aspecto que destaca sobremanera como es la epistemología entre el futuro profesorado a través de un recurso clásico, pero que está totalmente válido y vigente como herramienta para un acercamiento del alumnado con el pensamiento crítico, para fomentar el conocimiento de la perspectiva histórica y para planificar ejemplos de futuras actividades que se puedan llevar a cabo para favorecer este proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora pasaremos a ver el apartado de metodología. La experiencia que aquí estamos presentando se llevó a cabo en el grupo 2, compuesto por unos 70 alumnos y alumnas del tercer curso del grado de educación primaria de la asignatura de didáctica de las ciencias sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba durante los cursos académicos 2020-2021. El proceso metodológico que hemos creído más conveniente o que hemos creído más útil para desarrollar esta actividad está fundamentado en un modelo participativo, flexible y que, partiendo de la práctica del aula para establecer una serie de etapas, las cuales tuvieron delimitadas sus funciones correspondientes, con las cuales se diseñaron una serie de actividades para trabajar los distintos contenidos de las ciencias sociales a través de esas narraciones ficticias o reales mediante una metodología constructivista. Una vez que se plantearon y se delimitaron todas las fases de la actividad, se marcaron una serie de objetivos, tanto específicos como generales, que vamos a pasar a relatar. Dentro de los objetivos generales, intentamos conseguir plantear una serie de estrategias metodológicas para la utilización didáctica de las narraciones como herramienta pedagógica para la enseñanza de las ciencias sociales en el aula de educación primaria. Como objetivos específicos, el primero que nos planteamos fue el de examinar el comportamiento de nuestro alumnado utilizando el cuento como elemento transmisor de contenido,
También nos propusimos confirmar si estas narraciones son un recurso pedagógico eficaz en la cotidianidad del aula para captar la atención del alumnado a la hora del aprendizaje de los contenidos que son de naturaleza más teórica. A la hora de evaluar esta práctica, hicimos un pequeño cuestionario, un breve cuestionario, que constaba de 15 preguntas estructuradas en 2 bloques temáticos. El primero, que abordaba datos relacionados con la realización, que iban de las preguntas la 1 a la 10, y el segundo bloque, o el segundo apartado, incluía las referencias que eran más específicas sobre la exposición de los trabajos. La actividad fue realizada por 68 alumnos y alumnas del tercer grado de educación primaria de la Universidad de Córdoba, en el que destacaba la preeminencia del sexo o del género femenino, y por lo que respecta al nivel de estudio o formación, observamos en las respuestas que nos dieron nuestros alumnados en este cuestionario que la mayoría de los participantes accedieron al grado de educación primaria completando la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato siguiendo el itinerario de las ciencias sociales. Pasaremos a comentar ahora brevemente los resultados obtenidos en el cuestionario. Como hemos comentado anteriormente, en lo referente al nivel de estudio y de formación de nuestro alumnado, la gran mayoría accedió al grado de educación primaria realizando el itinerario de las ciencias sociales, y en este caso nos daba un tanto por ciento del 57,6%, seguido de el itinerario de la rama de la ciencia y tecnología, compuesto por un 20,3% de nuestro alumnado, y el 15,3% que accedió al grado dentro de la rama de artes o humanidades. Como pueden observar, el resto de las opciones a la hora de acceder al grado prácticamente dan porcentajes residuales o muy poco significativos. Otra de las cuestiones planteadas era la relativa a si la actividad planteada cumple con los objetivos que se habían estipulado. Aquí tienen el gráfico y, como ven, podemos afirmar que con los datos que hemos analizado, la acción pedagógica propuesta ha satisfecho el requerimiento de estar adaptada tanto al nivel comprensivo de los y las estudiantes y, a su vez, la buena elaboración escrita y expositiva de las narraciones confirmaron este supuesto. Con respecto a las preguntas sobre el trabajo de las nociones temporales, en este caso sobre el grado de satisfacción y la consecución de los objetivos planteados, los resultados arrojaron unos porcentajes bastante elevados sobre la media de satisfacción. Como vemos, 66 alumnos, el 55,9% declararon que se trabajó convenientemente los aspectos temporales de la práctica. Igualmente, 73 alumnos y alumnas que participaron en la práctica tuvieron una percepción muy positiva sobre el grado de satisfacción a la hora de llevarla a cabo. E igualmente, el 66,1% de los participantes afirmaron que con la práctica desarrollada consiguieron todos los objetivos que se plantearon en el primer momento. Para finalizar, el último apartado de conclusiones, porque las limitaciones del tiempo nos obligan a ir rápido, comentar simplemente que en correspondencia con todos los objetivos que se marcaron al principio de esta práctica, de plantear una metodología que englobara satisfactoriamente el uso didáctico de las narraciones o de los cuentos en la aula de educación primaria, se puso de manifiesto el valor que tienen tanto el cuento como las narraciones para la enseñanza de no solo contenidos didácticos de las ciencias sociales, sino de cualquier contenido del currículum, desde una perspectiva participativa, lúdica, etcétera. Igualmente, otro aspecto que contribuyó para el buen desarrollo de la práctica fue que no se hizo necesario disponer de grandes recursos para llevarla a cabo. Igualmente, se fomentaron la competencia lingüística al incitar a leer y a la escritura a la hora de redactar y exponer los cuentos. Y por último, destacar que a pesar de haber llevado a cabo la propuesta, de haber enmarcado la actividad en la etapa de primaria, creemos que esta praxis educativa se puede
interpelar o se puede extrapolar a cualquier otro grado de la educación. Y por último, dejar unas pequeñas referencias bibliográficas y agradecer por el visionado de esta ponencia. Muchas gracias.